en la vida no todos son satisfacciones. ¿Cuál era el problema principal con que se encontraron? Que habían encontrado huesos, habían encontrado artefactos, habían podido demostrar que los artefactos se habían usado para manipular esos huesos, pero no había forma de datarlos. ¿Por qué? Porque esos huesos prácticamente todos estaban mineralizados, es decir, fosilizados. Ya no les quedaba casi nada de carbono, y entonces la prueba de carbono 14, que es la que entonces usaban más, era inviable, era imposible. Entonces, el año 64, Cynthia Irving Williams decide incorporar a su equipo a una serie de especialistas en diferentes ramas, porque el yacimiento era grande, era complejo, y la dificultad principal era encontrar, dar una respuesta al tema de la datación. Entonces, lo que hace es llamar a unos geólogos, a un equipo de geólogos americano, del USGS, es decir, United States Geological Survey, que viene a ser algo así como prospección geológica norteamericana, ¿no? Y entonces, bueno, se puso al frente el jefe de la expedición geológica, que era Harold Maldy, un geólogo de primera categoría, muy experto, que ya empezó en el año 64 a hacer sus primeras exploraciones, ¿no? Y el año 66 se incorporó una geóloga, una recién licenciada pero bastante prometedora también en su época, que era Virginia Steen McIntyre. Y a ella la contrataron específicamente porque ella era tefrocronóloga, que esto quiere decir, tefras es los estratos, las capas esas que os he dicho de cenizas. Entonces, si ellos databan las capas de cenizas, podrían tener una datación bastante exacta de todo el yacimiento. Entonces, pues la contrataron a ella como experta, ¿no? Entonces, lo primero que intentaron hacer es datar el yacimiento de Hueyallaco, que era el más explorado, comparándolo con la Malinche. Porque en la Malinche tenían capas también con ceniza volcánica, pero allí sí que habían encontrado restos orgánicos datados por carbono 14. Y esos restos estaban datados entre el 8000 y el 20 y pico mil antes de Cristo, ¿vale? Fechas más o menos que entrarían en lo que ellos estaban esperando como dataciones, ¿no? Entonces, lo que hizo Virginia Steen McIntyre fue ir a la Malinche, ir a Hueyallaco y comparar capas. Es decir, si las capas de la Malinche se corresponden con las de Hueyallaco, entonces puedo decir que las dataciones de la Malinche con las de Hueyallaco pues me van a coincidir. Pues bueno, ella se estuvo semanas y meses estudiando las diferentes capas y no encontró nunca correlación. Dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no encuentro esta correlación? Y no lo entendían. Entonces, estaban en un problema de que no había dataciones. Pero, justo en el año 66, y ya no en Valsequillo, sino un poco más para arriba, a 5 kilómetros, encontraron otro pequeño yacimiento en la barranca Caulapán. Es la foto que veis aquí, esto es la barranca de Caulapán. Y era un yacimiento, evidentemente no tan grande, era muy poca cosa, y bueno, casi no había aparecido nada. Pero en un estrato encontraron juntos un raspador, es decir, un artefacto hecho por el hombre, junto con conchas y con un hueso mineralizado. Entonces, ¿qué consiguieron con esto? Pues por una parte que las conchas se podían datar por el carbono 14 y el hueso mineralizado con una nueva tecnología que era las series de uranio. Era una tecnología muy nueva que la pusieron en práctica aquí para ver qué resultado daba. Y las dos dataciones, es decir, las conchas con el carbono 14 y el hueso con el uranio, fueron a coincidir en muy pocas diferencias de cientos de años, en una fecha de 22.000 AP, antes del presente. Eso quiere decir 20.000 antes de Cristo. Entonces, eso ya les causó una sorpresa. ¿Por qué? Porque resulta que la teoría arqueológica sobre América dice que los primeros humanos que entraron en el continente entraron por el estrecho de Bering, y la primera cultura identificada como tal se llama la cultura Clovis y tiene una antigüedad de entre 10, 11, 12.000 años antes de Cristo. Si me aparece un artefacto y yo lo dato 10.000 años antes, ya tengo un problema, ¿no? Entonces eso ya causó un poco de malestar, o bastante malestar. No tanto en la arqueóloga jefa, en Cynthia Irving Williams, como en los estamentos mexicanos, ¿no? Los estamentos de la arqueología académica, que dijeron,
están aquí los americanos, están encontrando cosas, me están encontrando cosas raras, con dataciones muy, muy raras. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que se desató una tormenta en Valsequillo. ¿Qué es lo que pasó? Que los mexicanos, concretamente el director del INAH, el INAH es el Instituto Nacional de Antropología y de Historia de México, el director, que era Lorenzo, José Luis Lorenzo, español, por cierto, no era mexicano, él había venido como exiliado desde España, ¿no? Pilló un rebote, como se dice coloquialmente, por diciendo, vienen aquí los americanos. Además, él era muy marxista, muy de izquierdas, le sentaba fatal que estuviera allí la Universidad de Harvard con todos los expertos americanos y que encontrando cosas increíbles. Entonces él dijo, esto no puede ser, aquí hay fraude. Entonces acusó a C. Irving Williams y a todo su equipo de cometer fraude. Él dijo, los artefactos que decís que habéis encontrado allí en los estratos de Huehuetlaco, esto es falso. Entonces, yo tengo que saber la verdad, sea como sea. Entonces, no contento con esto, envió agentes armados a la excavación a intimidar a los obreros y a interrogarlos, uno por uno. O sea, al final de un equipo de 60 personas, al final 3 se vinieron abajo y confesaron por escrito que habían enterrado los objetos. Pero las personas que saben de arqueología vieron enseguida que estos estratos tan duros con gravas era imposible allí meter un objeto y que no se diera cuenta. Pero bueno, si Lorenzo estaba en un estado muy alterado, C. Irving Williams también. Es decir, porque ella se había llevado bien con él, que había sido un poco su patrocinador y tal, pero cuando le dijeron que estabas cometiendo fraude, pues ella pues saltó. Ella también pilló pues, su rebote particular. Y lo que pasó es que fue a 3 autoridades máximas académicas norteamericanas para que avalaran el trabajo de ella y de su equipo. Y entonces estas 3 personas hicieron un informe diciendo el equipo de C. Irving Williams es competente y es honesto, es decir, no se ha cometido ningún tipo de irregularidad. Bueno, el caso es que Lorenzo vio que no tenía salida, o sea, que tenía que echar tierra en el asunto, nunca mejor dicho, ya hablando de arqueología, y lo que hizo fue, pues dijo, bueno, pues vuestras excavaciones ya las paro, yo las paro porque esto no puede ser. Entonces él hizo su propia excavación a cuenta y riesgo del INAH en el año 67, hizo una trinchera inmensa, pero en el lugar equivocado y no encontró nada, o sea, prácticamente no encontró nada de lo que había encontrado el equipo americano. Y cuando fue a las trincheras, a las catas de donde estaban ellos, y incluso hay testigos de esto, que se veían en la pared de la cata como salía un hueso y un artefacto, él los arrancó y los quitó. Hay testigos de esto. Es decir, una actitud como muy científica, ¿no? Y bueno, el final de la tormenta fue que a Juan Armenta se le prohibió de por vida hacer cualquier tipo de actividad arqueológica, no solo en Valsequillo, sino en todo México. Y toda la colección que él había recopilado desde los años 30 en su casa, en la Universidad de Puebla, más todos los hallazgos que se habían hecho en las campañas del 62 al 66, todo se lo llevó el INAH para México. Y a C. Irving Williams le dijeron, chica, ahí has acabado. O sea, la intervención de la Universidad de Harvard se acabó ahí. Y esto a lo mejor pues hubiera sido el fin del caso pues, de Huehuetlaco, un fin de malas maneras, pero lo que vino después iba a ser incluso peor. ¿Por qué? Porque durante estos 3 años de excavación se habían ido sacando muestras. Entonces, en el año 68, otro de los geólogos del USGS, especialista en la datación del método del uranio, tomó unas muestras que se habían sacado del horno y de Huehuetlaco, y con este método encontró que una pelvis de camello se podía datar en 180.000 o 245.000 años. Hay 2 fechas porque el método este tiene 2 modalidades. Hay una fecha que es la moderada y otra es la extrema. Siempre suele haber las 2 modalidades, una es la moderada y la otra suele dar fechas más antiguas. Y un diente de mastodonte en 154.000 o 200.000 años. Entonces, incluso el propio geólogo Maldi o Steve McIntyre dijeron, ostras, Barney, parece ser que te has equivocado, porque las fechas de Barranca Caulapán son de 20.000
22.000, pero no esto, ¿no? Diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué sale esto, ¿no? Entonces, esto causó un poco de sorpresa y de desasosiego. De hecho, aquí fue el punto en que Cynthia Irving Williams empezó, digamos, no voy a decir a enloquecer, pero sí a ponerse histérica, en el sentido de decir, ¿qué me habéis hecho los geólogos? Porque yo tenía un yacimiento increíble y me estoy encontrando con esto, que esto yo no sé cómo lo voy a defender delante de la comunidad arqueológica, ¿no? Aquí es cuando empezó el conflicto. Entonces, a raíz de esta polémica, las autoridades mexicanas dijeron, bueno, vamos a ver, porque arqueología no nos interesa que se continúe haciendo, pero sí una intervención geológica para ver si estas dataciones y la estratigrafía que se ha encontrado aquí es correcta o no. Entonces, bueno, los geólogos son los mismos que os he dicho antes, Maldi, Steen McIntyre, y después vino un geólogo nuevo que era aún mejor que estos dos, que era Fryxell. Fryxell, que era un geólogo de primera categoría que, por ejemplo, es el que hizo el diseño de las pruebas geológicas para la misión Apolo de la NASA, para que os hagáis una idea de que no era un cualquiera, sino una persona muy experta. Entonces, lo que hicieron fue extraer muestras. Por ejemplo, aquí se ve a Virginia Steen McIntyre, que estaba preparando un monolito, que después todo esto pues lo picaban y lo extraían para tener como, bueno, un testimonio, ¿no? Lo que se llama un testimonio de toda la estratigrafía. Hicieron pues nuevas catas, ampliaron y limpiaron y documentaron todo lo que se había hecho en los otros 3 años y llegaron a la conclusión de que los artefactos, las capas con artefactos donde se habían encontrado juntos huesos y artefactos estaban inalteradas, es decir, no se había producido ningún tipo de intrusión o de movimiento. Este es el ejemplo, bueno, esto es como quedó el esquema de la estratigrafía según dijeron los geólogos en el año 73, es decir, a partir de unas capas en la superficie, unas capas básicamente pues de arcilla, de barro y tal, había una capa muy clara identificada de cenizas, ¿vale? Y después otra capa de tierras y por debajo los estratos con artefactos, que eran el estrato C, el estrato E y el estrato más antiguo, el I, que ya estaba por encima de la roca, que es la capa J. Pero, como os he dicho antes, se habían ido extrayendo muestras. Entonces, a partir de lo que se sacó también en el año 73, lo enviaron al laboratorio y entonces otro experto, por otro método, que es Charles Neisser, con el método de las trazas de fisión, encontró, hizo una datación de los estratos de cenizas entre 370.000 y 200.000 años. Y el tema de las tefras, al final se consiguió hacer una buena datación válida y dio una antigüedad de 250.000 años. A partir de este punto, ¿qué es lo que pasó? Que Cynthia Irving Williams dijo, esto no puede ser de ninguna de las maneras. Y dijo, yo no voy a publicar nada si vosotros no rectificáis estas fechas. Los geólogos les dijeron, mira, lo hemos hecho de esta manera, esto es científico, está comprobado, no vamos a rectificar, por lo tanto, ahí estamos. Y ahí, bueno, Cynthia Irving Williams les llamó lunáticos, que me habéis arruinado mi carrera, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí es cuando se produjo la ruptura, ¿no? Lo que os quiero decir en resumen es que al final se aplicaron hasta 4 métodos de datación. Si quitamos el carbono 14, que ya hemos visto que prácticamente no se pudo hacer nada, se aplicó las series de uranio, las trazas de fisión y de datación de tefras, y un cuarto método que es la meteorización de minerales, que este no da una datación absoluta, pero sí relativa. Se pudo comprobar que hay un tipo de desgaste microscópico en los cristales minerales, que se ve mucho la diferencia temporal. Los cristales de Barranca Caulapán estaban bastante nuevos y los de Huellallaco estaban súper desgastados, por lo tanto eran mucho más antiguos. Al final los geólogos dijeron, juntando todas las piezas, las 4 dataciones, aunque es cierto que hay mucho margen entre ellas, pero le damos al yacimiento de Huellallaco una antigüedad de 250.000 años. Y aquí es cuando explotó la bomba, ¿no?
Os quiero enseñar, para reincidir, aunque no me gustaría insistir mucho, en la parte científica, es decir, Juan Armenta en su libro, que después voy a comentarlo, dijo que, bueno, que se habían hecho una serie de muestras. Aquí veis las muestras de la Malinche, hechas con carbono 14, están entre 5, 7, 8.000, 19.000 años. En Barranca Caulapana aquí está la de 21.000 años, 23, 25, pero si nos vamos aquí a las de El Horno o las de Huayallaco, hechas con las series de uranio, pues tenemos 245.000 años, 245.000, 345.000, 260.000. Es decir, son datos y hechos. Es decir, contra esto es difícil decir nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A partir de que aparecen estas dataciones, se produce una especie de caída a los infiernos, ¿no? Durante los 70 y los 80, lo primero que pasa es que las autoridades mexicanas deciden que no se haga nada, o sea, después de la intervención del 73, que no se haga nada en Valsequillo, absolutamente. Se paran todas las excavaciones, todo tipo de intervención. Por su parte, los geólogos intentaron hacer la publicación de sus resultados, ¿no? Es decir, de todas estas fechas pues, que habían aparecido, y en todas partes pues, les dijeron que no. Todas las revistas de ciencia pues, les dijeron, pues mire, no, esto no lo aceptamos, por lo tanto no lo vamos a publicar, ¿eh? Incluso Virginia Steen McIntyre también intentó colocarse e incluso pues, ir a congresos, y en todas partes le fueron cerrando puertas. Es decir, todas las posibles salidas profesionales se les cerraron con excusas de todo tipo, hasta que al cabo de unos años tuvo que trabajar de jardinera porque no podía trabajar como geóloga. Es decir, todo el mundo le había cerrado las puertas. Entre tanto, el único que sacó un poco la cabeza fue Juan Armenta, que en el año 78, él ya bastante mayor, pudo sacar un libro con lo que él había hecho durante 30 o 40 años de investigación en Valsequillo. Es un libro que están las fotos de los huesos, de los artefactos, ¿no? Y al final él decía, pues digan lo que digan, aquí están las fechas y yo defenderé la antigüedad tan antigua, tan extrema pues, de Valsequillo. Pero justamente en la misma época, finales de los 70, la revista, que no es científica al 100%, pero se la considera como tal, National Geographic, publicó un artículo más o menos extenso sobre Huayallaco y le dio la fecha que le habían dado en Caulapán, es decir, 20.000 antes de Cristo. Y eso fue como los mandamientos de Moisés. Esa fecha ya se grabó en piedra, y es la fecha que a día de hoy, 18 de noviembre de 2014, sigue dándose como buena para Huayallaco. Se fijó el año 70 y tantos y sigue como fecha de datación para Huayallaco. Al final, de tanto insistir, Virginia Steen McIntyre consiguió presentar el artículo a una revista que se llama Quaternary Research, que por cierto conocía a su editor, y gracias a esto pudo conseguir que se publicara un artículo junto con Maldi y Roald Fryxell, el otro geólogo que os he dicho, sobre las dataciones. Pero este artículo pasó prácticamente desapercibido, y cuando no pasó desapercibido lo criticaron a matar. Es decir, a nivel de ciencia esto es total, o no existe, o es totalmente heterodoxo, es decir, inaceptable. Por lo tanto, la fecha que se ha considerado como buena es esta. En los 90, ya se acaba de caer en el pozo, que la caída en el pozo fue la muerte de Cynthia Irving Williams. Parece ser, se murió el año 90 de una sobredosis de medicación. Ella parece ser que ya hacía años que estaba mal, porque todo el tema le había afectado mucho, su carrera se había quedado a cero, y muere en el año 90. Al poco tiempo murió Lorenzo, que ya era mayor, Armenta también murió, que era mayor, Maldi se jubiló, por ejemplo, Virginia Steen McIntyre era los años que hacía de jardinera, por ejemplo, también. Y fue una época, además, justo en los principios de los 90, todos los artefactos y todo el material que se había trasladado a México desapareció misteriosamente y nadie sabe dónde está. Nadie lo sabe, aunque hay sospechas que os lo voy a comentar luego. Es decir, todos los materiales que se había llevado Lorenzo hoy en día están desaparecidos.
incluida la famosa pelvis aquella que se dio a conocer por el mundo y tal, desaparecidos. Y en el domicilio de Cynthia Irving Williams, que ella guardaba montones de papeles, decía que guardaba hasta 2000 documentos de las excavaciones y 47 cajas con fotos y con diapositivas, todo eso desapareció, ¿vale? No se sabe dónde está. Yo he leído un artículo de Virginia Stein McIntyre en que ella deja caer, no sé si con pruebas, de que antes de que ella fuera al domicilio de Irving Williams, se ve que habían llegado antes unos empleados del Smithsonian. Y hasta aquí puedo leer, porque ni ella misma sabe qué hicieron los del Smithsonian. Pero eso es un rumor, por lo tanto, yo lo dejo en la categoría de rumor y no voy a entrar en la conspiración, pero sí que es cierto que ese material estaba localizado y ahora, pues a día de hoy, ya no está localizado. Lo que ocurre es que a mediados de los 90 se produce un punto de inflexión, y es que aparece en la televisión americana un documental, que es este, que es el The Mysterious Origins of Man, que lo presentaba Charlton Heston. Entonces, bueno, Charlton Heston evidentemente pues atrae público, y era un documental que ponía pruebas de una serie de casos que el evolucionismo no explicaba y daba posibles alternativas al evolucionismo más académico. Entonces, uno de los casos que salía, en entrevista incluso, era Virginia Stein McIntyre. Le decía: usted estuvo en Huayallaco, cuéntenos qué es lo que pasó. Entonces ella explicaba el caso. A raíz de esto se volvió a hablar pues de Huayallaco, y qué casualidad, justo al cabo de un año, en 1997, el INAH vuelve a promover, después de tantos años, una excavación arqueológica en Huayallaco. Entonces ahí empezaron a ir técnicos, fueron técnicos del INAH, después técnicos de otras instituciones, una institución cultural americana, ahora os digo el nombre, que lo tengo por aquí, el Center for the Study of the First Americans de Texas, y también fue un equipo de la Universidad de Liverpool, desde Gran Bretaña, que les interesó el tema. Y ya a finales de los 90 entró, digamos, en el drama un personaje que se llama Marshall Payne, que lo veréis en la siguiente diapositiva. Este es Marshall Payne, que es un personaje que podemos llamar arqueólogo amateur, mecenas. Él es ingeniero y también es empresario, y él estaba muy interesado en el caso. Entonces pues habló con la gente del INAH y les dijo: oiga, yo puedo poner medios, puedo subvencionar, ¿ustedes me dan permiso para colaborar? Sí, puedes colaborar. Entonces, ya desde finales de los años 90 hasta el 2004 colaboraron Marshall Payne con el resto de los equipos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se hizo durante esta época? Pues básicamente Marshall Payne dijo: bueno, la geología que se hizo en los 70 pues puede ser que estuviera bien, pero yo quiero asegurarme de que todo lo que dicen los geólogos es cierto. Entonces, él fue a expertos, le dijeron: si usted quiere asegurarse, vuelva a hacer unas dataciones de los estratos con los métodos más modernos que se han encontrado hasta la actualidad. Entonces, él fue a unos expertos y los dató por dos sistemas. Uno era un sistema completamente nuevo, que era la técnica del uranio, torio, helio, y en el año 99 sacó los primeros resultados y le daban una antigüedad de entre 400.000 y 500.000 años, ¿vale? Pero además dijo: bueno, hay más cosas aquí, ¿no? En la zona en la que estaban justamente los estratos, allí donde se habían encontrado los artefactos, pues era una zona en que se habían encontrado unos microorganismos fosilizados, se llaman diatomeas. Y como las diatomeas hay muchos tipos y esos tipos cambian con el tiempo, se pueden usar como fósiles directores, es decir, para datar los estratos. Entonces, otro especialista, que se llamaba Sam Van Landingham, extrajo unas muestras de las diatomeas y llegó a la conclusión que, como muy pronto, como muy moderno, el yacimiento se dataría en 80.000 años y las diatomeas más antiguas se irían a 400.000 años, ¿vale? Entonces, bueno, aquí además intervinieron otros geólogos para reforzar el hecho de que no había habido ninguna intrusión, ningún tipo de problema. De todas formas, Marshall Payne dijo: quiero hacer una intervención ya definitiva para matar el tema de las dudas
y yo poder hacer una publicación en que se diga que realmente que la antigüedad pues, de Huella al Laco es esta. Entonces, en el año 2005 él volvió a pedir la renovación de su permiso y las autoridades mexicanas le dijeron no hay permiso. Y le dieron una serie pues, de argumentos. Él volvió en el 2006 y lo mismo, no hay permiso. 2007 se repitió, el 2009 se repitió, 2010 se repitió. O sea, con las más increíbles excusas le dijeron que no había permiso. Entonces él se mosqueó un poco y envió a uno digamos, de su equipo, un arqueólogo profesional, se llama Neil Steed, a investigar qué estaba pasando, por qué no le daban ese permiso. Entonces lo que hizo Neil Steed es entrevistarse con personas académicas de primera línea de la arqueología mexicana y que le explicaran cuál era el problema con los permisos. Entonces él concertó 3 entrevistas y cuando llegó a México se enteró que uno de los entrevistados se acababa de morir hacía 2 días, un arqueólogo de primera categoría, y los otros 2 rehusaron hablar con él. Le dijeron que lo sentían mucho, pero que desde altas instancias no les habían aconsejado que concediera la entrevista pues, a Neil Steed. Bueno, resultado de todo esto, Neil Steed se mosqueó mucho porque dijo, ¿qué está pasando aquí? Pero aprovechó su viaje porque le llegaron rumores de que los artefactos de Huella al Laco podrían estar en algún sitio. Entonces fue a las afueras de DF, de México DF, y con ese rumor encontró un almacén. No os he traído la foto porque bueno, es una foto con copyright y con una serie de problemas que no la podía traer, ¿no? Pero en que se ve un almacén en medio de un descampado, pero rodeado de chatarra, sin acceso, sin señalización, sin ningún parking. Entonces él consiguió llegar allí, entró, y había un encargado y se encontró con un almacén inmenso lleno de cajas con materiales mezclados de múltiples yacimientos. Entonces él se enteró que en un terremoto que hubo en México en los 80 se hundió el almacén donde se había guardado todo lo de México bajo llave porque no se había expuesto nunca, y entonces una vez que hubo el terremoto todos los materiales se mezclaron. Entonces lo que hicieron fue mezclarlo todo de mala manera en cajas y en arcones, lo metieron todo allí y allí no pudo entrar nadie. O sea, no hay nadie autorizado, ningún investigador, ningún visitante, no puede entrar nadie. Entonces Neil Steed consiguió echar una ojeada, pero dijeron, no, usted no puede investigar aquí, y se fue, ¿vale? Y eso se cree que es donde están los restos pues de Huella al Laco. Y en cuanto al yacimiento, cuando por fin el 2011 parece ser que las autoridades mexicanas estaban dispuestas a dar el permiso, el equipo de Marshall Payne se desplazó a Huella al Laco para planear cómo iban a excavar ese año. Y se encontraron con esto, que no estaba antes. Se encontraron que todo esto, que era el yacimiento de Huella al Laco, se había ocupado por una gran mansión, que había hecho un supermillonario, que la había vallado con muros y con vallas, que había puesto parterres y jardines y que había plantado árboles. Entonces uno de los arqueólogos del equipo, un profesional, dijo, es que el yacimiento ya no está, aquí no hay nada. Vale, veo. Aquí no hay nada para sacar. O sea, Huella al Laco está finiquitado. Y a partir de aquí, pues bueno, Marshall Payne tuvo que tirar la toalla porque ya no había más. Entonces, a modo de anécdota, os enseño esta foto de el único artefacto que a día de hoy se conoce o se cree, no al 100%, pero con bastante seguridad, de que puede ser de Huella al Laco. Veis una punta de lanza de tipo bifaz, ¿vale? Que alguien la vio en el año 2003 en el Museo Antropológico de México. Y está en un expositor, en una vitrina, con un nombre de típicos artefactos mexicanos. Y esto es todo lo que queda, o sea, de todo lo que se excavó, de todos los artefactos, de todos los informes, de todas las fotos, de todos los dibujos, o casi todos, solo queda esto. Y entonces, pues bueno, yo al ver este caso digo, ¿fue esto
un caso excepcional en que se juntaron todas las desgracias, todos los egos, todas las envidias, todas las incompetencias, y que al final resultó en esto. Pues resulta que según el libro de Michael Cremo, que os he comentado antes, Huehuellaco no está solo, hay más casos. O sea, solo en América, por ejemplo, hay estos 4 casos. En los años 50, un arqueólogo de Canadá que se llama Thomas Lee estaba excavando un yacimiento en una isla del lago Hurón, encontró artefactos muy antiguos con esta datación, de 65 y 125.000 años. Tampoco le pusieron una medalla. ¿Sabéis qué le pasó? El Museo de Canadá se quedó con todos sus artefactos, los metió también mezclados en arcones y están desaparecidos en los almacenes. En realidad nadie sabe bien dónde están. A Thomas Lee lo despidieron de su empleo público para que no volviera nunca más pues, a trabajar en arqueología. El director del Museo de Canadá, donde estaban los arcones, con los artefactos, sí que respaldaba pues, a Thomas Lee y mostró intención de publicar una monografía con los resultados de las excavaciones. Resultado, echaron de su puesto al director de este museo. Y actualmente, ¿creéis que se puede visitar este yacimiento? No. Donde estaba el yacimiento de Manitulin, en esta isla, han construido un resort, un centro turístico. Más cosas. En los años 50, el arqueólogo George Carter, también pues de carrera, en San Diego, en Texas Street, encontró artefactos de tipo muy vasto, pero hechos por el hombre, con una datación entre 80 y 90.000 años. Al cabo de pocos días, expulsado de su trabajo, despedido y sin posibilidad de volver a trabajar fácilmente en el mundo de la arqueología. Y lo peor es que llegaron a su casa arqueólogos, colegas suyos, que le dijeron: mira, George, yo viendo el material que tú presentas creo que tienes razón, que esto es cierto. Estos artefactos son humanos, no son geofactos, digamos, o sea, objetos naturales. Pero si yo lo digo esto en público, mi carrera puede estar muy en riesgo, por lo tanto no lo voy a decir. Y eso lo dijo George Carter. En los años 60, Louis Leakey, el famoso descubridor, por ejemplo, entre otros ejemplares pues, del Homo habilis en África, estuvo en California unos cuantos años excavando un yacimiento bastante grande, espectacular, que era el de Cálico, muy antiguo, donde las capas más antiguas se dataron por los medios geológicos en 200.000 años. Entonces él lo defendió, dijo: oiga, yo de artefactos muy vastos hechos por el hombre pues sé algo, ¿no? Y en cambio toda la comunidad académica fue a por él. Dijeron: no, usted los ha confundido, esto no está hecho por el hombre, esto es natural. Total, que le amargaron la vida. Él acabó yéndose de Cálico, y hoy en día todos estos artefactos datados tan antiguos no se consideran artefactos sino piedras naturales. Aunque hay otros expertos que hablaron con Leakey y le dijeron: mira, para ser sinceros, algunas piedras no, pero otras sí. Es decir, una buena parte de los artefactos que se han encontrado en Cálico son humanos y son de esta época, punto. Vale, hasta ahí puedo leer. Y ya muy recientemente, bueno, hace ya 30 años, la arqueóloga María Beltrao, en Brasil, encontró en la cueva o la Toca de Esperanza huesos de animales y de artefactos datados entre 200 y 300.000 años. Un poco para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, ¿no? A partir de este incluso se ha llegado a sugerir que podían haber estado hechos por el Homo erectus. Que decir que el Homo erectus pueda estar allí en América ya es decir mucho. Y bueno, ya para concluir un poco mi resumen y para ver por dónde van los tiros y cómo lo veo yo en términos de manipulación y de ocultación y de dogmatismo, ¿no? ¿Cuál es el problema de fondo que vemos más concretamente en el tema pues, de Valsequillo? Por un lado, hay una práctica arqueológica, hay unas técnicas de datación y hay la teoría histórica arqueológica. Es decir, los estudios que se han hecho allí es un equilibrio de 3 vértices. Entonces, como hemos visto que algo falla, es que por lo menos uno de los 3 tiene que fallar. Entonces, ¿cuál es el que falla? Perdón.
En primer lugar está la excavación arqueológica. Aquí todo el mundo coincide en que Cynthia Irving Williams era una profesional de primera clase, era muy buena para documentar, para registrar. En cuanto a metodología, bueno, un 10. Pero es que además trajo ese equipo que os he dicho antes, multidisciplinar, con los geólogos, con el estudio de la estratigrafía. Ella recogió toda esa información. Por lo tanto, no se puede decir nada, no se hizo mala arqueología, ¿no? Segundo punto, métodos de datación. Claro, el carbono 14 dio unos datos, pero es que después aparecieron otros. Y tú puedes decir, es que esos otros no eran correctos. Pero claro, cuando resulta que las series de uranio, las trazas de fisión, las tefras, la meteorización, que eran ya 4 métodos, y los 2 últimos que se aplicaron ya en los años 2000, el del helio y el que os he dicho antes, el de diatomeas, los 6 coinciden en que como mínimo el yacimiento como muy pronto se va a los 80.000 años y como muy para allá a los 500.000. Sí que es cierto que hay un abanico grande, pero podemos centrar esas fechas en 250.000 años, con lo cual no se puede decir que las fechas estén mal. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento que tiene que fallar? La teoría sobre el tema de la población, la entrada de los humanos en América. Es decir, Clovis se excavó en los años 20. Es un yacimiento que se excavó en Nuevo México y aquello es también como la piedra de los mandamientos. O sea, eso se le puso una fecha y todo lo que ha aparecido después, no, hay que ajustarlo a Clovis. Pero ¿qué ha pasado cuando han aparecido cosas más antiguas? Pues ya se ha creado un término que se llama el pre-Clovis. O sea, los arqueólogos hablan de horizonte pre-Clovis y lo ponen como muy antiguo 25.000 años, pero no pueden aceptar para nada lo que ha aparecido en Valsequillo, por ejemplo. Con lo cual, ¿qué tenemos? Un triple reto. A escala geográfica, actualmente ya se está cuestionando que los humanos solo entraran por el estrecho de Bering. Ahora incluso hay académicos que ya están hablando de posibles viajes en balsas o canoas o barcas muy simples desde el Atlántico, que habían llegado a Norteamérica o a Sudamérica, o desde el Pacífico incluso. Es decir, se está hablando ya de diferentes vías. Otra posibilidad es la escala temporal, es decir, el horizonte Clovis y el pre-Clovis, a la vista de todo lo que ha ido apareciendo desde Alaska hasta prácticamente Argentina, eso no se sostiene. Incluso hay gente que está diciendo que sí, que vale, entraron por Bering, pero nada impide que entraran por Bering en una era glacial anterior, es decir, hace, por ejemplo, 100.000 años, en vez de hace 20, por ejemplo. Y la última, que es muy chocante, es la antropológica, es decir, siempre se ha pensado que los que entraron por aquí eran las típicas razas mongoloides asiáticas, ¿no? Pero, oh sorpresa, te encuentras por un lado representaciones en piedra hechas por las culturas precolombinas en que se ven tipos con barba, con aspecto de tipo blanco o de tipo semítico. Esto se puede encontrar en varios yacimientos, gente que son mucho más parecidos a la gente de raza blanca que no a los indígenas, ¿no? O las famosas cabezas de los olmecas, los conocéis, que es una raza negroide. No saben tampoco cómo casarla. Pero hay más. No solo son esas representaciones. Hace unos no muchos años, creo que fue en los 90, se encontró en Norteamérica, creo que por aquí, en un estado del norte de Norteamérica, un ejemplar, un esqueleto bastante entero, casi momificado, de un hombre blanco que confundieron con un colono. Y dijeron, esto es un colono blanco de cuando entramos aquí los colonizadores. Cuando lo dataron, dio una antigüedad de 9.000 años. O sea, era un tipo blanco, caucásico, pero de 9.000 años. ¿Qué hacía allí? Se supone que los primeros blancos fueron los españoles, los ingleses, los portugueses, que aparecieron por allí en el siglo XV-XVI. Y es más, en Sudamérica han aparecido hasta 50 esqueletos de gente de tipo negroide, perdón. En Brasil y Colombia creo que es. Y bueno, y tampoco le han dado una explicación. Dice, esto vemos que se parece mucho a un tipo negroide o tipo como los aborígenes de Australia, pero no se corresponde para nada con el mongoloide asiático típico que nos esperaríamos.
Y estas dataciones de estos esqueletos se han ido a los aproximadamente 12.000 años, con lo cual otro problema más, ¿no? En suma, ¿qué nos queda? Que la teoría de la evolución queda un entredicho bastante fuerte, ¿no? Es decir, si hacemos caso a lo de Huayallaco, nos encontramos con homínidos en América hace 250.000 años. Claro, si la capa de los estratos de ceniza es así de antigua, lo que hay debajo es más antiguo. O sea, esto es pura ley de la geología y de la arqueología. Por lo tanto, nos encontramos con esto, ¿no? Y en segundo lugar, claro, plantea un problema grave, y es que la teoría de la evolución ortodoxa nos dice que el Homo sapiens más antiguo, que tampoco está muy bien identificado, nació en África o salió de África como muy pronto, el más arcaico, hace unos 200.000 años. Y nos encontramos con Homo sapiens allí en América hace 250.000 años. Bueno, que alguien me lo explique, ¿no? A no ser que interpretemos que esos restos los pudo haber hecho un homínido distinto, un erectus o vete a saber qué, ¿no? Y bueno, en definitiva, pues quiero acabar un poco para hacer este repaso de por qué las cosas no son como deberían ser, ¿no? Me hago tres preguntas que son, en primer lugar, ¿es creíble pensar que todos los profesionales que han encontrado cosas raras, anómalas, se han equivocado? Porque yo entiendo que el error es posible, pero ¿todos se han equivocado? Es decir, ¿han fallado en la metodología? No sé. El segundo punto, ¿cuántas más pruebas extraordinarias hacen falta para que la arqueología empiece a reconocer que como mínimo tiene que revisar el paradigma? Es decir, el paradigma está instalado y no se mueve. Entonces, van apareciendo pruebas. 1, 2, 3, 4, 5, y eso no concuerda. Y ellos continúan instalados ahí diciendo, no, es que esto no es como si no existiera. Y la última reflexión que hago es, si el método científico consiste en que tú, para demostrar una hipótesis, la sometes a una validación, y esa validación, ¿cómo la haces? Con pruebas que son observables y que son medibles. Si esas pruebas observables y medibles, y solo una, porque la teoría dice eso, solo una me desmiente la hipótesis que yo me he planteado, tengo que descartarla y rehacer esa hipótesis, o hacer una hipótesis nueva, pero no seguir con la hipótesis diciendo, bueno, la voy a encajar, la voy a dejar allí, o la voy a explicar. Solo que me falle una, se cae la hipótesis. Pero es que no ha salido una, han salido varias. Con lo cual, ahí tenemos pues un problema grande. Entonces digo, si esto en la biología, en la química, en la física, en muchas ciencias es tan obvio, ¿por qué en historia y en arqueología no? Y acabo con una cita, ¿no? De un científico, por cierto, no de arqueología, será por algo, ¿no? Si un hecho está en contradicción con una teoría dominante, uno debe aceptar el hecho y ha de abandonar la teoría, aunque esta última haya sido aceptada de forma general y haya sido ratificada por personalidades de gran renombre. Escrito hace más de un siglo por un biólogo y un médico que no era arqueólogo, está claro. Entonces, pues en fin, esto es el panorama. Creo que hemos visto suficientemente que la arqueología académica debería empezar a replantearse algunas cosas. Y quiero acabar con una foto a modo de homenaje. Esta foto me la envió personalmente, que me hizo gracia, la propia Virginia Stein McIntyre. Para investigar todos estos temas me carté electrónicamente con ella. Está ya la señora un poco mayor, casi tiene 80 años, pero bueno, aún sigue haciendo cosas. Estuvo en Huayallaco en los años 2000 con Marshall Payne y aún tenía ganas pues, de dar guerra, y me confesó, me dijo, oye, por favor, difunde esto de Huayallaco en España, en donde sea, porque esto no se sabe y esto es un escándalo. Es un escándalo no para la arqueología, sino para toda la ciencia. Y es muy triste que esto no se sepa, independientemente de que hundió mi carrera, me la hundió absolutamente, hundió la de mucha gente más. La de Cynthia Irving Williams también, por ejemplo, ¿no? Pero hundió la mía. Y en esta foto está tomada en 2001 en Huayallaco mismo. Ella la titula Los tres mosqueteros y son el de la izquierda Sam Van Landingham, el de las diatomeas,
el centro está ella, y este personaje de aquí es Chris Hardaker, que ha tenido el valor de ser el primer arqueólogo de carrera que ha escrito un libro denunciando, con hechos y con datos, esta situación. El libro se llama The First Americans, se puede encontrar en Amazon y, bueno, explica con pelos y señales todo el problema de Huellallaco y todo el problema de Cálico y de otros sitios, ¿no? Y bueno, pues eso, yo no hago más que hacer de mensajero de esta gente que realmente, pues bueno, se encontró en el ajo ahí, se encontró con el problema de que el dogma, la manipulación y la ocultación, pues les taparon la ciencia, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no voy a considerar que toda la ciencia es mala y es perversa, pero que bueno, que hay que hacer algo. Es decir, si yo me he planteado poner un pie en el mundo alternativo es por algo. Entonces, pues bueno, creo que no he lucubrado demasiado, no he hablado de cosas excesivamente especulativas, sino que he intentado ir a los hechos y los datos, y a partir de aquí, bueno, pues bueno, podéis ver lo que hay. Gracias por todo. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. He intentado resumir, sé que hemos estado bastante tiempo, pero he intentado resumir porque realmente hay mucho más de lo que os he explicado aquí, pero hay mucho más en muchas otras excavaciones con otra gente, ¿no? Pero esto, digamos, es una pincelada de decir, pues bueno, ¿cómo es posible que no se admitan unas dataciones? ¿Cómo es posible que se borre un bisonte porque no conviene que se vea un bisonte? ¿Que se borre un dato porque es contradictorio? Así estamos. Gracias. ¿Los yacimientos que hay aquí en Europa o en Asia también tienen este tipo de dataciones o son superiores? A ver, hay de todo. Es decir, si me preguntas o sea, las que llaman más la atención son las de América. Pero en el libro de Cremo se habla de dataciones en Europa, en Asia y en África muy antiguos, es decir, de humanos, incluso sapiens, de hace millones de años, pero que se han ocultado. Entonces, claro, a mí me choca mucho porque lo que me enseñaron en la universidad es que el sapiens tan antiguo no es, o sea, si no pues me desmonta todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que muchos de esos informes son antiguos, es decir, son informes del siglo XIX y algunos pueden ser obsoletos y pueden contener fallos. El problema es que nadie los ha revisado. Es decir, hay una bibliografía muy antigua que habría que revisar con datos qué se hizo, cómo se hizo y si eso es válido o no es válido. Pero, por ejemplo, cuando se encontró el hombre de Neandertal o se encontró el hombre de Java en el siglo XIX, nadie puso en duda qué eran y cómo encajarlos en la escala evolutiva. En cambio, se encuentra un Homo sapiens de hace 5 millones de años en Italia y saltan las alarmas. ¿Por qué? Porque eso no encaja. Entonces, yo te puedo decir que esos informes existen. Ahora, que tengan una veracidad 100%, evidentemente ninguno se ha comprobado con estos métodos modernos que he explicado ahora. Por lo tanto, hay que poner el interrogante. ¿Y el nombre más antiguo sigue siendo el africano? Por ese tipo de dataciones que se están encontrando en todo el mundo. El homínido más antiguo, ahora te voy a hablar de la ciencia convencional, son una especie que se llaman los preaustralopitecinos, que les han puesto el nombre hace no muchos años, que son una especie de simio que se parece bastante al australopiteco, parece ser que es más o menos un antepasado, más o menos está en la misma rama, pero no se tiene nada claro si caminaba sobre las dos patas. Es decir, incluso sobre el australopithecus se ha dudado, aunque el paradigma dice que no, que era el primero que andaba ya normalmente sobre dos pies, ¿no? Pero bueno, lo que te está diciendo, este preaustralopitecino se encontraron en el Chad, creo que los ejemplares más antiguos, entre 6 y 7 millones de años. Pero no estamos hablando de hombres, estamos hablando de un simio relacionado de alguna manera con la cadena evolutiva que al final va a parar al Homo sapiens. Porque aceptar esta datación tan antigua pondría en entredicho la teoría de la evolución. Sí, básicamente porque el Homo sapiens se lo puso en escena aproximadamente a principios del siglo XX
pues como muy antiguo, hacia el 100.000 antes de Cristo, que salía de África, que llegaba pues, a Europa hacia el 40.000, el 30.000. Cuando llegaba a Europa el Sapiens, pues bueno, sustituía al Neandertal, ¿no? Ahí es la famosa historia de la sustitución, que nadie sabe realmente qué pasó con el Neandertal, que en teoría era una especie mucho más adaptada a un clima más duro y era una especie más fuerte, más robusta que el Sapiens, y sin embargo el que acabó prevaleciendo fue el Sapiens, cuando si aplicáramos la teoría de la evolución de que el más fuerte, el más duro, digamos, es el que resiste más y el que prevalece, pues no, el Neandertal pues desapareció. Entonces, claro, si tú me hablas de Homo sapiens en América hace 250.000 años, pues claro. Lo que sí es verdad es que en Huayallaco no encontraron huesos de hombres. El gran problema es decir, yo necesito encontrar huesos humanos con artefactos. Claro, los artefactos sí, yo tengo que suponer sí o sí que los artefactos los ha hecho un humano o un homínido, por decirlo así. Claro, si no es el Sapiens, aunque os he dicho esas piezas eran muy parecidas a las que hacía el Sapiens, ¿no? ¿Que las podía haber hecho un Erectus? Pues es mucho especular. Claro, decir que el Erectus llegó a América, ¿en qué fechas? Porque el Erectus se supone que desapareció hace unos 300.000 años. Ahí hay cosas que no cuadran. Aquí no he puesto el caso, pero también está el tema de la cueva de Matamengue, en la isla de Flores, en Indonesia, que se encontraron unos utensilios datados en 800.000 años, ¿vale? Y no se encontraron huesos junto con los utensilios. Pues claro, a los arqueólogos les ha vuelto loco, es decir, veo unos utensilios más o menos de forma pues avanzada, parecida a los que hace el Sapiens, pero con 800.000 años de fecha. Entonces eso les vuelve locos. Entonces dijeron, no, tuvo que ser un Erectus porque es el único que estaba sobre el planeta en esa región en esa época. Entonces eso es una especulación. Es simplemente tú haces una transpolación de decir, como en esto es de esta época, pues tiene que ser del Erectus. Curiosamente no se ha encontrado ni un solo hueso de Erectus en Flores. Se han encontrado huesos del famoso Hobbit, el Homo floresiensis, y se han encontrado huesos de Sapiens, pero del Erectus ni uno, ni un solo hueso. Con lo cual, los artefactos esos o los hizo el Hobbit o un espécimen relacionado con el Hobbit, o los hizo algún tipo de Sapiens. O las dataciones están mal hechas. Bueno, de hecho, un científico del Museo de Chicago dijo que efectivamente que aquello era imposible y que las dataciones estaban mal hechas, que aquello en vez de 800.000 años se tenía que bajar hasta los 18.000 y que esos artefactos estaban hechos por el Sapiens. ¿Por qué? Porque lo otro es inaceptable. O sea que esto es lo que hay y la verdad es que hay mucho más, pero para que os hagáis una idea de cómo están las cosas, ¿no? Quizá mis compañeros o gente que ha hecho la carrera de arqueología le pueda sonar un poco raro todo esto, de por qué todo esto no se explica en la universidad, ¿no? Porque se supone que en la universidad te tendrían que explicar todo, no solo una visión. En la ciencia hay diferentes corrientes. Sí es cierto que hay una corriente que es la principal, ¿no? Lo que los anglosajones llaman el mainstream, pero en la universidad tendrían la obligación de explicarte todas las opciones y después decirte, bueno, escoge algo. Claro, cuando hay cosas que se cuestionan, que cuestionan todo el sistema, entonces eso ya no puede ser, ¿no? Entonces, pues bueno. El caso de Huayallaco, ya os digo, todos los que hablan de esto, Hardaker, por ejemplo, dice, es que este yacimiento sería increíble para México si ellos lo potenciaran para excavarlo, para que la gente fuera pues a visitarlo, para exponer aquí los huesos de mastodontes, pero es que no. O sea, en 2005 se ha parado, que yo sepa no han vuelto a hacer nada, no sé si tienen intención de volver a hacer algo, pero de momento está la cosa en stand-by. Y no parece que haya pues a mejorar. Así estamos. Por mi parte nada más, si no tenéis ninguna cosa más, gracias y hasta la próxima.